¿Cómo están, amigos? Un gusto saludarles. Quisiéramos que este viernes se comience bien, ¿no? Aunque la alegría no da. La alegría no da por todos los problemas que tenemos en el país, pero le puedo robar por lo menos una sonrisita. Hay gente que a las peores situaciones, las más difíciles situaciones, le saca una sonrisa. Anoche me mandaron por el WhatsApp un par de grabaciones que le juro devuelven la fe, ¿no? Cuando hay gente que le saca a eso precisamente una sonrisa. A ver, van a escuchar la primera grabación que me enviaron. A ver. Bloqueen bien, compañeros, tapen bien las avenidas, carajo. ¿Cómo no van a bloquear bien? Mi suegra ha llegado hasta mi casa. Puta, qué cojudos que son hoy. Pero el tema es cómo le contestan los compañeros del bloqueo. A ver. Compañero, el bloqueo es para transporte terrestre, no es para transporte aéreo. Tu suegra ha pasado en su escoba. No podíamos bloquear. No es bloqueo aéreo. Vas a disculpar, por favor. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Verdad? Aquí está bueno. Muy bien, es que esta semana ha sido de un estrés realmente terrible por todos los acontecimientos. Vamos a hacer un ejercicio, por favor, y le pido que lo haga a través de la televisión y a través de la radio. Respire profundo, por favor, y en la manera que tiene de comunicarse con quien crea arriba, divinidad, no divinidad, Jesús, Dios, Mahoma, no sé, Buda, en el que usted crea, un segundito para pedirle por nuestro país y por la pacificación, por favor. Hay gente dentro de los grupos que en este momento están protestando en las calles, apoyando a uno y a otro, gente muy violenta, muy violenta. Ya tenemos 2 muertos por este conflicto en Montero y no quisiéramos más. Así que no le haré hacer una oración en este momento, pero usted un segundito, si puede, cierre los ojos y pídale al Señor y dígale, mire, por favor, pacifica nuestro país. Queremos de una vez una salida, que los actores que nos han llevado a esto, las posiciones que nos están llevando a esto, de una vez encuentren una especie de conciliación o por lo menos un pacto para poder llevar adelante el país en aras de la tranquilidad, Amigos todos, desde este medio de comunicación, rogamos que esas posiciones violentas se detengan. Joven, tú que estás ahí escuchando y viendo Fides en este momento, no te aloques. No dejes que en algún momento esa euforia que puedes sentir de estar en medio de esas movilizaciones te lleve a cometer algunos actos que no deberían cometerse. Lamentamos muchísimo el día de ayer el tema del enfrentamiento con la policía de manera directa después del cabildo ahí en la Mariscal Santa Cruz, lo que definitivamente ocasionara todo un intercambio de gases, piedras y palos y demás. Sabemos que hay detenidos y sabemos que hay heridos precisamente por este tema. El tema de fondo es que no podemos permitirlo y allá quienes están y son un poquito más mayorcitos, decirles a los jóvenes un poco más de conciencia, sabes, estamos luchando por algo que queremos, por el tema de la democracia, pero no es necesario ser violento. O sea, el hecho es de que tú, joven, en este momento, que estás siendo parte activa de esto, no te voy a decir si está bien o está mal, son tus reivindicaciones, es tu forma de pensar, pero no te dejes llevar por el momento de euforia hacia la violencia. Eso no es bueno, ¿sabes? Porque los policías que están al frente tuyo son tus hermanos, ¿no? También han sido jóvenes, también son padres, también son hermanos. Pensá un poquito en tu familia, ¿no? Y a los señores policías también, decirles que los que están al frente, más allá de una orden, también podían ser sus hermanos, podían ser sus familiares y demás, y que opten por obrar también con mucha sapiencia en este momento. Dentro de los heridos no hay nadie grave, sí muchos gasificados, personas que nada tenían que ver en el tema. Gente que sacó a sus niños a Halloween ayer en la noche. Ay, por Dios, papá, mamá. No somos quienes para juzgar, pero no, es decir, cometiste un error. Es decir, no puedes en este momento de clima exponer a tus guaguas, dejarlas más en la casa, ¿no?
ahí donde están seguras, por favor. Jóvenes, calmen ánimos. Señores policías, en ese momento mucha serenidad. Más allá del enfrentamiento, gracias a Dios hoy no estamos informando de algún muerto o joven o un policía, ¿no? Y no quisiéramos que eso llegue hasta ese límite. Definitivamente esta reflexión es para quienes sentimos en carne propia prácticamente lo que está sucediendo en nuestra sociedad el día de hoy. Es Todos Santos, esta fiesta que nos lleva a recordar no solamente el criterio de que quienes estuvieron aquí y están en espíritu al otro lado, nos visitarán desde hoy a las 12, ¿no? Nos visitarán desde hoy a las 12. No solamente en ese criterio, sino recordar esos momentos sangrientos de decenas y decenas de heridos y decenas de muertos también en una época de la historia boliviana. Vamos a recordar un poquito por qué este Todos Santos nos tiene, y en este preciso momento, que llamar a la reflexión. Ya demasiada sangre en la historia boliviana se ha derramado, por causas justas o no. El tema es sangre boliviana, lo que no queremos que vuelva a pasar. La madrugada del 1 de noviembre de 1979, columnas de tanques, carros de asalto y tropas motorizadas tomaron control de la Plaza Murillo por órdenes del coronel Alberto Natush Bush, con apoyo de Guillermo Bedregal y el ala más reaccionaria del MNR, contra el gobierno de Walter Guevara Arce. Los militares justificaron el golpe de Estado argumentando que el presidente provisional intentaba prorrogarse en el poder. El miedo de los militares a un juicio al dictador Hugo Banzer Suárez por sus atrocidades y el avance del movimiento popular y la izquierda con la UDP impulsaron la asonada. Ni siquiera la histórica presencia de la OEA en Bolivia, que sesionaba esos días reconociendo la demanda marítima boliviana, desanimó a los militares golpistas que arremetieron ferozmente a fuego de bala y cañón contra la población civil desarmada. Población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. El pueblo, cansado de las injusticias de la dictadura de Banzer y otras, resistió aguerridamente el golpe de Estado. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Mientras la Central Obrera Boliviana decretaba un paro nacional indefinido en la Plaza San Francisco y las principales avenidas paceñas se levantaban barricadas con adoquines contra el avance de los tanques. En días posteriores, la resistencia en las zonas populares como Munaipata, Cementerio General, Villa Victoria, Villa Fátima y El Alto fue creciendo hasta poner en jaque a los golpistas. Los centros mineros y sectores populares de Cochabamba se sumaron. Un pueblo valientemente que una vez más resistió la bota militar con piedras y palos. 2 semanas de resistencia obligaron al golpista Natush Bush a renunciar, dejando un saldo de alrededor de 200 muertos y medio millar de heridos en lo que se conoció como la masacre de Todos Santos. Este dio inicio a una seguidilla de gobiernos militares de facto que terminaron en 1981 con la dictadura de Luis García Meza y la muerte del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz y el sacerdote jesuita Luis Espinal Camps. Si bien fueron momentos difíciles, la resistencia del pueblo boliviano fue fundamental para cimentar su conciencia para la conquista de una verdadera democracia que le permita afrontar un futuro más próspero. La fiesta de Todos los Santos, marcada y arraigada en nuestra historia. De esto hablaremos un poquito más adelante, queridos amigos. En la información, hacia la zona sur no hay muchos puntos de bloqueo. Hay uno cerca a la 21 y Costanera, ¿no? Después está todo prácticamente despejado. Pero un grupo de mujeres esta mañana, cerca a las 8:30 de la mañana, se apostó en las puertas de la oficina de la Organización de Estados Americanos en la zona sur. Tenemos esta imagen para compartirla con todos ustedes como parte de estas movilizaciones y protestas en La Paz. Veamos a estas mujeres en las puertas de la OEA en la zona sur. No me da la gana. Una auditoría.
Lo de CNN, diles a ver. En este marco de esta crisis política que hay en este momento en el país a raíz de las elecciones, anoche el hombre responsable del conteo TREP de la oficina Neotec, tengo entendido, dio una entrevista al señor del Rincón en la cadena CNN. Preocupante lo que ha dejado establecido, pero con algunos vacíos que son necesarios definitivamente explicar de por qué estamos en este conflicto. Vamos a escuchar un pedacito, por favor, de esta entrevista que le diera el responsable de esta empresa que tenía que llevar adelante el conteo rápido en estas elecciones. El mundo escuchó esto que usted escuchará y verá a continuación. Que le dan los vocales, que le da a la misma María Eugenia Choque, ¿son válidos para haber interrumpido el TREP desde su perspectiva? No son. No, y usted se lo dejó saber a María Eugenia Choque, a los vocales les dijo, esto no es lógico, esto no justifica una interrupción, no deberíamos de hacerlo. Usted se los dice, ¿qué le responden? Cuénteme un poco ese momento. Ellos no responden, siguen diciendo esto está mal, no hay que hacer, que no hay que seguir adelante, y no fue una conversación. O sea, yo expliqué, puse los puntos y dije no, esto está aclarado, hay que seguir con el TREP. O sea que prácticamente no le dieron opción, llegaron, le dijeron que se iba a hacer y no había marcha atrás. Esto es lo que hay que hacer y punto. Así es. Pero era para mí imposible porque ya no se podía seguir con la verificación. O sea, aunque yo hubiera querido, no hubiera sido posible. Esto que me dice es muy importante. ¿Cree usted que estaba en el conocimiento o se los comunicaron? Si se interrumpe el TREP, ¿será difícil poder reiniciarlo? ¿Usted cree que ellos tenían el conocimiento o tenían el conocimiento de esto? Pues parece que aquí el tema no era falta de conocimiento, ¿no? De acuerdo a lo que nos dice, sería una imposición por parte de los vocales. Así es. Así es. Queda claro después de esta declaración en CNN de este hombre que llevó adelante el conteo rápido, que las razones que le expusieron, así haya sido la presidenta del tribunal a quien le están achacando esto, o hayan sido los miembros del tribunal tras un consenso, las razones de interrumpir el TREP no fueron justificables. Además dice que cuando lo llamaron, cuando este hombre recibió la llamada telefónica, no fue pues una conversación, le obligaron, le dijeron interrumpa el tema del conteo, pare el tema del conteo, pare el tema del conteo. No dejó entrever definitivamente si es porque un partido empezó a crecer demasiado que el otro, cuáles fueron las razones. El hecho de que hubo una segunda etapa en este conteo rápido donde les cortaron el servicio de internet. O, claro, si vamos a pensar bien, se cortó justo el servicio del internet. Dice, nosotros jamás pudimos llegar al 100 en un conteo rápido, al 100% en un conteo rápido. Pero íbamos a llegar mucho más arriba del 90. Hasta la medianoche, dice el hombre del TREP, íbamos a llegar al 90% del conteo rápido de votos. No pudimos hacerlo. Una vez que nos dicen paren, frenen, ya no podíamos seguir, porque todo esto estaba haciendo un trabajo continuo que recibió de repente un freno. Ahora bien, algunos se rajan las vestiduras en decir, pero John, es el conteo rápido. O sea, otra cosa es el conteo oficial, el cómputo oficial de votos. El cómputo oficial se la hace con las actas físicas. Este conteo del TREP se la hace con las fotografías. Los responsables de cada una de las mesas sacan foto al acta y la mandan mediante un sistema al Tribunal Electoral. Esa foto es la que se toma en cuenta para el conteo rápido del TREP. Si les cortan el tema del internet, ya no reciben el tema de las actas. Entonces, sigue siendo de fondo el tema de por qué pararon, y sigue siendo ese el tema de
el cual nos ha llevado a este conflicto precisamente. Ahora bien, deja en entredicho además este hombre de la empresa Neotec de que interrumpir este conteo hacía imposible reiniciar esta labor. Este conteo rápido, ¿por qué es tan importante? Siendo que el más importante es el conteo oficial de votos. ¿Sabe por qué hicieron esto los de tribunal? Para darle credibilidad, para darle validez a las elecciones. Cuando pasa mucho tiempo entre que uno vota hasta que le den los resultados, que es como una semana que se tiene tiempo, todo puede pasar y la desconfianza puede crecer. Y entonces este conteo rápido, estos resultados ya rápidos, le dan a la gente y a los partidos políticos la certeza de cómo van los resultados, haciendo que el conteo después con actas se vuelva una especie de comprobación. Déjeme decirle que incluso más importante para responderle a la gente sobre la transparencia y credibilidad de las elecciones ha sido el TREP, ha sido el conteo rápido. Por eso es el conflicto. Pararon, y entre que pararon no se sabe si al final el conteo de votos con las actas reflejan la realidad o están manipulados para tener un resultado para uno y para otro. Por eso es lo importante. Con esta declaración, están en este momento en el ojo de la tormenta nuevamente los miembros del Tribunal Electoral. Reitero, no fue una conversación, fue prácticamente una imposición de cortar el conteo rápido de votos del TREP. Las razones para interrumpir el TREP no son justificables, lo dijo este hombre, e interrumpir hacía imposible reiniciar el TREP. Yo me quedo con esas frases. Y aunque, discúlpeme, salga la presidenta del tribunal, salgan los vocales, llevo en ello serenidad, a veces muy buen manejo a momentos del tema del lenguaje no verbal, ¿no? Para decir esto es transparente, el voto es sagrado y demás, definitivamente no hay por dónde perderse. Todo se vino abajo. Y acá el primer aplazado, por credibilidad que no se le infundió a la gente desde un principio, fue el Tribunal Supremo Electoral. Está circulando un video que nos llama poderosamente la atención. En marzo de este año, Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, quiso con esta declaración lavar un poco la imagen que dejó en el país. En esta declaración Almagro dice: no es un derecho humano el tema de la reelección. Y con esto pretendía Almagro calmar los ánimos después de su tremenda metida de pata viniendo a avalar a un candidato a nuestro país. Nada más y nada menos que llevándose por delante una organización mundial tan importante como la OEA. Es bueno recordar este video que usted escuchará y verá. En 2017 solicité a la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, conocida como la Comisión de Venecia, un estudio sobre la reelección. Recientemente la Comisión emitió su informe final, que es inequívoco. La reelección no es un derecho humano e impedir la reelección no limita los derechos de los candidatos de los votantes. El informe ahora presentado por la Comisión de Venecia confirma el criterio planteado por las misiones de observación electoral de la OEA. Por ello enviaré este documento para conocimiento y análisis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana y el Comité Jurídico Interamericano. Iniciamos este proceso por la mala y reiterada práctica regional de modificar la Constitución durante un mandato para buscar la reelección o la posible perpetuación en el poder. En algunos casos, peores aún, se buscó sin cambio constitucional hacerlo mediante sentencias judiciales. En respuesta a nuestra solicitud, la Comisión aprobó un informe redactado por un grupo diverso de reconocidos expertos independientes en materia constitucional y electoral de Corea del Sur, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia y México. El informe contiene un análisis jurídico exhaustivo y llega a la conclusión de que el derecho a la reelección no es un derecho humano en sí, sino que deriva del derecho a la participación política y no se vulnera con la imposición de límites de mandatos. Estos límites buscan evitar
la perpetuación en el poder y que la democracia se convierta en una dictadura de facto. Esta restricción, continúa el informe, proviene de una decisión soberana del pueblo, plasmada en la parte orgánica de su Constitución y no en el capítulo de los derechos fundamentales. En consecuencia, nadie puede argumentar tener derecho a postularse a una reelección después de un mandato si la Constitución establece lo contrario. Para la Comisión de Venecia, la decisión de alterar o remover los límites a los mandatos presidenciales debe estar sujeta al escrutinio público, dado que tiene un impacto significativo en el sistema político, en la estabilidad del país y en la confianza sobre el sistema electoral. Y en todo caso, para modificarse, requiere de una reforma constitucional. Por último, pero no menos importante, la Comisión concluyó que eliminar los límites a la reelección presidencial es un paso atrás en la consolidación democrática. El reporte de la Comisión no es una opinión política, es un documento con plena validez jurídica. Por ello he solicitado que este documento sea distribuido a los Estados miembros con la esperanza que se convierta en información esencial en la larga discusión sobre la reelección en las Américas. ¿Sabe qué? Ayer recibí una llamada telefónica que me dijo, tú que estás rajando, así me lo dijeron contra el secretario de la OEA, ve pues este video que hizo en abril. Este video, muy bien, establece que no es un derecho humano el tema de la reelección. O sea, echa por abajo el principal argumento para que el presidente Evo Morales pueda verse postulado en el tema de las elecciones. Lo establece también, en un criterio bastante vago, el informe de los observadores de la Organización de Estados Americanos de estas últimas elecciones. Si tienen peros con el 21F, saben que ese es parte del problema para adelante, ¿no es cierto? ¿Qué está haciendo aquí la OEA? Ese es el tema. Es decir, ¿dónde están los principios de la ONU, Organización de Estados Americanos, que no se prestan a un juego? Que vienen y dicen en el país, un momentito, vamos a hacer una auditoría al tema de las elecciones, sí, pero además con la condicionante que solamente desde el día del voto para adelante. Una OEA debía venir acá a Bolivia y decir, un momentito, dos cosas. Primero, no hay acuerdo entre partes para poder llevar una auditoría y que ésta sea vinculante, ¿no? Entonces esa es una condición que pide la OEA. Y segundo, no solamente el día de la votación, sino una relación de una auditoría hacia atrás de las condiciones que se han venido dando para llegar a esta situación en la que estamos. Ese es el tema. Por eso la OEA no sabemos a qué juega. Y le respondo a quien me llamó y me dijo, ¿tú qué rajas contra Almagro? No es que raje contra Almagro. Ahora rajo contra una OEA inconsistente en lo que representa para los países de Latinoamérica desde ese punto. ¿A qué están jugando? ¿A qué se están prestando los miembros de la Organización de Estados Americanos cuando ni ustedes están actuando en coherencia, están perdiendo credibilidad y cuando nadie va a creer el resultado que ustedes saquen? No son confiables para una auditoría. 10:36, volvemos enseguida, amigos, acá en Fits. Sayuri Loza, paceña, es historiadora, diseñadora, artesana y danzarina. Fue presentadora de televisión. Una de las testigos más directas del fenómeno comunicacional y político de Radio Televisión Popular y Conciencia de Patria, Condepa. Habla español, inglés, aymara, japonés y latín. Hija de la desaparecida Remedios Loza. Ahora sí, Sayuri, ¿cómo estás? Un gusto. Mi querido ¿Qué John. significa Sayuri? Me quedé con eso, te lo pregunté, pero me olvidé. En aymara significa renacer, Zapayuriri. ¿Zapayuriri? Pues es Sayuri. 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 ¿Cómo estás, Sayuri? Buen día. Pues muy bien, muy emocionada por estar aquí, también porque estamos festejando Todos Santos. Me he atrasado, me ha citado a las 10. Confieso que me atrasé media hora, pero es porque estaba preparando la mesa de mamá. Es el primer año que la vas a recibir a tu mamá Remedios Loza. Sí, sí, es el primero, Machacmara. Vamos a hacer una mesa muy grande, con mucha comida. Estamos preparando 3 diferentes platos, antahuahuas, las llamitas de quispiña, suspiros, el tocoru, la caña, todo lo que tiene que tener una mesa. Porque si algo amaba mamá, además de la comunicación, era comer. Y eso a mí me lo ha heredado. Yo también amo comer, adoro comer. Sin embargo, estás muy flaquita. Claro, es que hago danza, pues soy bailarina. Un metabolismo brutal, ¿verdad? No, bailo mucho. ¿Sí? Todo el tiempo, sí. Danza árabe y tribal.
Ah, me encantan, es mi nueva obsesión. Sayuri, a ver, casemos un poquito esto porque si tú eres una persona que motiva al tema de las tradiciones, ahora tienes un motivo más sentimental todavía, que es tu mamá que se ha ido hace un año atrás. En esos dos, ¿cómo vivimos esta fiesta de Todos los Santos? Explícame esta tradición y el sentimiento también. Bueno, para mí la fiesta de difuntos es mi fiesta favorita, porque de las fiestas nacionales, ¿no? De las que son propias y auténticas nuestras, porque representa primero esa capacidad que tenemos los seres humanos de recordar. No sé si vienen o no vienen, ¿no? Eso depende de la gente, pero creo que es maravilloso que cuando estás haciendo la mesa te preguntas cuál era su plato favorito, qué decía, qué le gustaba. Cuando estás amasando los pancitos, empiezas a recordar anécdotas divertidas. Mi mamá tenía millones de anécdotas futbolísticas, personales, políticas, de todo, y pues empiezas a hablar, no solo de ella, ¿no? Sino de los abuelos, de los tíos, de toda la gente que se ha ido y que ha representado algo en nuestra vida. Lo segundo que me parece fascinante es que puedes compartir. Yo tengo muchísimos amigos y pues nos tomamos café, salimos y lo que sea, pero rara vez yo tengo la oportunidad de darles algo que yo misma he preparado. Y en esta oportunidad, pues si puedo, les doy sus bizcochuelos, les regalo sus pancitos y también a la gente que va a rezar, que no tiene plata, abuelitos, niños. Bueno, siempre hay gente que tiene hambre, ¿no? Somos un país que todavía tiene gente pobre, tenemos pobreza extrema todavía. Entonces, qué mejor que compartir eso, que darle a la gente a cambio de un rezo o no, simplemente a cambio de un pensamiento. Hoy en día que hay tantas religiones, pues a cambio de un baile o de una canción, ¿no? Vale todo. Y lo tercero que me parece maravilloso es que nos ayuda mucho con la identidad. Yo sí estoy de acuerdo con que se festeje Halloween, me parece súper. No te voy a decir no festejen Halloween, ya está ahí, los niños lo hacen, pero así como festejamos Halloween, también deberíamos festejar el Día de Muertos. Ambas cosas son totalmente diferentes. En Halloween es una cosa que te vistes de monstruo, asustas, juegas, es más lúdica la cuestión. En cambio, en el Día de Muertos, pues es una cosa más espiritual. Y creo que hay espacio en el ser humano para ambas. No podemos decir que está mal cualquiera de las dos posiciones, es una elección de la gente. Sin embargo, recomendar quizás a los papás que llevan a este Halloween a sus hijos y sus hijas, también hablarles un poquito de lo que es la tradición de Todos los Santos. No, un poquito, mucho. Mira, mucho. Tú me vas a enseñar. Ayer no hubo marraqueta y fue sarna y queso, el espacio, ¿no? Hoy es antahuahua y queso. No es antahuahua. Es pan de muerto, porque la tantahuahua es la que tiene su caretita. Ajá. Y eso es maravilloso, o sea, a mí me encanta porque las tantahuahuas tienen un origen, ¿no? Ya, en el pasado prehispánico se festejaba un mes a los difuntos. Pasabas todo un mes con tus muertos, o sea, no espiritualmente, literalmente. Iban a los pucullos, que son las chulpas donde estaban, los sacaban, los llevaban a la casa, les alistaban su camita, su cuartito, les ponían ropa nueva, les ponían plumas en la cabeza y vivían con ellos. Cantaban, comían, ¿Con bebían. el cuerpo, dices? Claro. ¿Con el cuerpo? Claro, con la momia, sí. ¡Oh! O sea, lo sacaban del cajón. Lo sacaban, un mes tenían que estar. Y le contabas y le decías, ¿sabes? Me ha pasado esto, ha pasado tal, ha nacido la guaguita de no sé quién. Ay. Todo un mes. Y luego los sacaban a pasear en andas. ¿Y cuándo era por eso? todos los pueblos, en la época prehispánica. La dominación de los incas, más o menos entre el 1350, 1400, y los aymaras también lo han adoptado, ¿no? Era lo que dicen el Amay Parsi, noviembre, todo noviembre. Y este noviembre, pues, nosotros ya nomás un día, ¿no? Pero las antahuahuas, cuando llegaron los españoles, pues se escandalizaron, ¿no? ¿Cómo que están sacando así como tú los muertos? ¡Qué locura! ¿No? Mi marido me decía, qué antiestético, no se morían, qué antihigiénico, perdón. Pues no, por alguna razón no pasaba, y si pasaba seguro era muy poco. Pero cuando llegan mandan a que se entierre a las momias. Jesús, bueno. Por el día estaban enterradas y los indígenas decían, se van a asfixiar, se van a enfermar, se van a preocupar, y los sacaban por la noche. Y luego los enterraban al día siguiente. Y a la noche siguiente los volvían a enterrar. Eso pasó por un tiempo hasta que finalmente el cristianismo ganó. Y pues la gente ya en lugar de sacar a las momias hacía panes con forma de sus momias. Bueno, esto ha ido cambiando conforme el tiempo. Desde no luego. Solamente, gracias a Dios, ya no estamos en esa tradición, pero estás diciendo a desenterrar a los nuestros, digamos. Pero me decías, una tantahuahua es diferente a un pan de muerto, sí, que es lo que se hace, ¿no? Que la caretita, entonces, esa es la diferencia. Esa es la diferencia, porque tantahuahua en aymara es como
guagua de pan, digamos, ¿no? Una persona hecha de pan, y esta no es persona. Digamos. Ah, perfecto. Eso. Tantahuahua y pan de muerto. Exacto. Tantahuahua y pan de muerto. ¿Qué cosas más han cambiado que deberíamos preservar o recuperar en esta tradición? Bueno, pues en el pasado, el día como hoy, el primero, se repartía almuerzo. Ibas y le ibas a dejar a todos tus vecinos su almuerzo, así no lo conocieras, al de al lado, al del frente, o sea, todos, aunque en realidad en aquella época todo el mundo se conocía, ¿no? Pero tenías que ir a dejarles, le invitabas y le dabas tu listita. Y yo me acuerdo de niña iba a dejar la bandeja con panes y con almuerzo a los vecinos, y los vecinos me devolvían la bandeja con panes y con almuerzo. Pues ahora ya mi abuela, que murió el año pasado, mandaba todavía. Yo iba y me recibían y nunca me devolvieron, porque ya no hay costumbre, ¿no? Ya no hay costumbre de ya invitar, no, ya también con esta economía que va a estar repartiendo almuerzo a todos los vecinos. Sí, digamos, pero antes ¿no? teníamos una economía peor y aún así se hacía. Es que de alguna manera lo tenías presupuestado anteriormente, con meses de anticipación. ¿Esto es un cambio a cocinar y poner en la mesa lo que le gustaba a quien se fue, o esto es parte de la tradición de siempre? No, siempre ha sido eso. Como te digo, inclusive en la época prehispánica ya les daban sus comidas favoritas. Hay que tomar en cuenta que la idea es que te están visitando y hay que agasajarlos, es su tiempo, es su época, entonces hay que tenerlos contentos. Inclusive antes nos decían no pelees porque están llegando los abuelos y se van a enojar o se van a poner tristes y van a tener pena. O esto otro del muerto fresco, ¿no? Dicen que tú haces un largo camino, cuando te mueres te olvidas de tu familia, no sabes quiénes son, solo estás tú y tu camino. Ahí te encuentras con los perritos y los perritos te llevan en su hocico, te hacen pasar el río que tienes que pasar y un montón de cosas. Encuentras espinas, encuentras piedras, rocas, de todo. Entonces tienes que atravesar eso y estás concentrado por 9 meses en ese camino. Si tu difunto murió en agosto, digamos, y tú haces Todos Santos en noviembre del mismo año, tu difunto va a escuchar que le estás llamando y todo el camino que ha hecho lo va a volver a tener que hacer de vuelta. Oh. Y se va a Cuando acordar. piensas en él, lo sufres en él, lo jalas, digamos, al mundo terrenal, ¿no? Exacto, y se va a acordar y se va a poner triste y se va a poner a llorar y puede que se condene, decía. Entonces lo importante es que esperes los 9 meses, que haga su camino, y una vez que haga el camino, pues ya lo puedes pasar. Eso reza la tradición de todos. Eso reza la tradición y es por mucho tiempo. Por eso dicen, no, el muerto está todavía fresco, muerto fresco. ¿Y eso de los platos que le gustaba? Pues también es antiquísimo, todo esto. Quizás hay algunas cosas que ya no se consumen, o sea, lo que ha cambiado, digamos, ¿no? Antes no podías poner pizza como algo que le gustaba a tu difunto, porque no había pizza. La pizza es muy moderna, recién nos la han traído, digamos. U otros platos como el sushi, por decir, ¿no? Nuestros muertos comían más, no sé, un timpu, una sarta, o qué sé yo, un ají de arvejas. Una mesa con sushi? No sé, nunca. A mí me encanta el sushi. Cuando yo me muera, que me hagan rezar leche batida, crema chantilly, le dicen. Y que me lo bailen. Quiero que bailen para mí. Muchas odaliscas que bailen. Ahora, ¿este momento de Todos los Santos es para ponerse triste o es para celebrarlo? ¿Tú bailas? ¿Tú bailas en esta fiesta? Yo bailo. ¿Por qué Igual, bailas? y los japoneses también bailan, ¿no? ¿Por qué bailas? Y también los aymaras bailan. ¿De felicidad porque han llegado? ¿Por qué haces eso? Porque la danza es una manera de curar heridas. Es una manera de contactarte, de conectarte con el espíritu. Es una forma de moverte, de expresar con el cuerpo lo que estás sintiendo, sea dolor, sea felicidad. Y en este caso es felicidad, porque están viniendo a vernos. Y lo que siempre decía yo, a ningún padre le gusta que su hijo llore, ¿no? Y que diga, estoy muy triste. A mamá no le gustaba, entonces yo la voy a esperar así, con mucha alegría. Y existen también otras familias, ¿no? Que los llevan con morenada, porque bailaba morenada, digamos, o porque, qué sé yo, le gustaba echarse sus traguitos, mi abuelo, por ejemplo, y le pones ahí, no le tienes que hacer faltar, porque cuentan también que si no le pones lo que le gusta, amanece al día siguiente y está todo derramado, se quema la vela, qué sé yo, y es porque no le ha gustado. Entonces mejor que le ponga sus cosas, ¿no? Finalmente viene una vez al año. Esto habla de algo más profundo. Muchos dicen, la vida es una sola y hay que disfrutarla. Parece que la vida no se acaba acá. Bueno, la vida de nosotros se acabará, pero de los que están con nosotros no. O sea, tú tienes un tiempo de vida en el que eres vos y vives. La vida continúa, sigues en el espíritu para adelante. Exacto, eso ¿no? es lo que reza entonces al final. A eso me refiero, ¿no? O sea, estás un tiempo, eres tú vives y eres tú, que es lo que ha pasado con el compadre Palenque, ¿no? Él ha vivido y él ha hecho, ha sido una persona. A partir de que ha muerto nació su leyenda. Y eso pasa con todos nosotros a nivel familiar, ¿no? Se muere tu abuelo y te hablan, tu abuelo era así, era así. Quizás no era, pero el recuerdo que puede distar de la realidad es lo que queda. ¿Por qué le dices el compadre Palenque y no dices mi papá?
Bueno, yo me acostumbro a decirle el compadre, pero a veces le digo mi papá, a veces le digo el Carlitos. Honestamente le digo más seguido el Carlitos. ¿El Carlitos le dices a Carlos Palenque? Sí, sí, sí. ¿Y le vas a poner en la mesa tú a Carlos Palenque? Claro que sí, todos los años, desde el 97, tengo su epitafio en casa. Bueno, porque además se cruzan dos cosas en tu vida. La partida de tu mamá y el que se haya conocido públicamente de que eres hija de Carlos Palenque. Bueno, eso no se pasa por mi vida, porque yo siempre he sabido que él era mi padre. Eso pasa por la vida de ustedes, que lo han asegurado luego, digamos. No. De que lo aseguraste tú. Claro, y pero salió a la lo he luz hecho toda la pública vida. diciéndolo tú, ya con la veracidad del caso. Desde luego, pero bueno, eso te digo yo, para mí ha sido mi padre siempre. Él iba a verme a casa, charlaba conmigo, me hacía preguntas. O sea, he convivido con él un buen tiempo. ¿no? Entonces, y la gente lo tiene ahí, ¿no? La gente en Todos Santos le lleva muchas flores y le lleva. Yo creo que el espíritu del compadre debe ser el que más se cansa si es que viene, porque debe de ir a casas, tanto en La Paz como en Cochabamba, Santa Cruz, todo el país y probablemente también en el extranjero, de aquellos que ponen sus mesas, de los bolivianos que viven fuera y que lo recuerdan hasta el día de hoy, a pesar de que han pasado 22 años desde su muerte. ¿Qué crees que diría Carlos Palenque en esta situación política? Pues él siempre ha sido... Y tu mamá también. Pues él siempre ha sido cuestionador del poder, ¿no? Yo creo, además, estoy convencida de que los medios de comunicación tienen la obligación y el deber de ser cuestionadores del poder, sea quien sea que esté en el mismo. Por eso es que es inmoral que un medio de comunicación pertenezca a alguien que está en el poder, ¿no? Porque siempre le va a echar flores. Y el poder lo que menos necesita es flores, necesita cuestionamientos. Y mi padre era un hombre cuestionador. Él cuestionó el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, de Jaime Paz Zamora y el de Goni Sánchez de Lozada, que fue durante los tres en los que hemos estado en democracia. Y los ha cuestionado. Y les ha echado también flores, ¿no? Les ha dicho, esto estaba bien, esto está bien y esto está mal. ¿Y qué crees que diría tu papá y tu mamá? Pues... mi madre ya había estado muy alejada de la política, entonces ella tenía la opinión de que ella ya había cumplido, que de ahí para adelante era responsabilidad de los bolivianos. Y en cuanto a mi padre, pues yo creo que él se habría lanzado a la presidencia, estoy segura. Él habría estado ahí y seguramente habría criticado todo y habría dicho, pónganme a mí porque yo tengo la respuesta, porque él estaba ansioso de hacer algo por su país. Sayuri tiene el cruce de los dos genes. ¿Qué opina Sayuri de lo que está pasando? Pues yo opino eso, ¿no? Un cruce de ambos. No me nombren su presidenta, por favor. Pero más allá de los... Mira que lo dices, te ofrecieron ya ser diputada. Sí, sí. Y dijiste no. No, dije ¿Por qué dijiste no? No, bueno, porque no es el momento. Y es mi frase. Ahorita meterse en política es o de ingenuos o de oportunistas. Y se están viendo ya los ingenuos que están saliendo y dan su vida ahí. Y se están viendo los oportunistas que están dando sendos discursos en los cuales hablan de un futuro y un porvenir. ¿Afuera hay ingenuos y oportunistas para Sayuri? Claro. A ver, contame, ¿cómo estás viendo desde ese parámetro el problema? Mira, además, te quiero decir esto, mis observaciones van más allá de las tendencias de mis padres, tienen más que ver con lo que yo veo como historiadora. Exactamente, por eso le preguntamos a Sayuri. Y es lo que yo veo, digamos, ¿no? Entonces, históricamente siempre se han visto este tipo de situaciones en nuestro país. Tenemos una tendencia casi obsesiva a enamorarnos de los caudillos. Nos encantan los caudillos, nos encanta que nos hablen bonito, que nos digan, yo tengo la respuesta, mírenme, voten por mí, porque... Y miras a la cámara y los enamoras. Listo, en el bolsillo. Pero desgraciadamente Bolivia no necesita caudillos. Bolivia lo que necesita es una reconstrucción total, social. Ustedes deberían ser los caudillos. La población tiene que entender que no necesita líderes carismáticos. Necesitamos volvernos un país gobernable, porque somos ingobernables. En 2003 yo no estuve aquí, no vi lo que pasó. Llegué justo a finales, cuando Carlos Mesa era presidente, y cuando llegué se me quedó en la cabeza algo que dijo el Goni, que todos lo estábamos odiando y desde luego qué fatal, qué funesto sujeto, pero igual lo hemos puesto. Nosotros lo hemos votado, nosotros lo hemos llevado ahí. Y dijo, yo me voy a ir, en su acento, pero Bolivia va a seguir igual. Y eso me quedó a mí como igual, como igual. Y como estaba volviendo yo estaba en Filipinas y regresé de Filipinas y pensaba y decía, aquí sí nos movemos raro, ¿no? O sea, son como que las masas las que mandan. Y de alguna manera, ¿te acuerdas cuando quisieron hacer el puente en el Titicaca, no ve? Y han dicho no porque los barqueros se oponían.
¿Y quién ganó? Pues los barqueros, y seguimos a merced de los barqueros. Y pasa lo mismo con los minibuses, pasa lo mismo con los comerciantes, absolutamente todo. Estamos a merced de las masas. ¿Qué es eso? No es democracia, eso se llama oclocracia. Y es lo que pasa, lo que decían los griegos, ¿no? Cuando la democracia va mal, hemos tenido unos años de democracia, no hemos sabido manejarlos bien, se vuelve oclocracia. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Antes, las grandes cuestiones del país se resolvían en el Parlamento. Hoy el Parlamento no funciona. ¿Dónde se resuelven? En las calles. Rasgo número 1 de la oclocracia. Entonces, ¿quién va a ganar esto? Quien aguante más. Ya lo han dicho. ¿Quién aguante más? Va a ganar esto quien aguante más. Quien se acanse antes pierde. Es como un concurso de miradas. Y eso es preocupante porque yo no voy a desmerecer ninguna lucha, ninguna protesta. Creo que es absolutamente correcto, creo que es absolutamente pertinente que si alguien cree que ha habido fraude en las elecciones, debe protestar y debe ser escuchada su protesta. El error del gobierno ha sido que no han escuchado. No hay nada peor que negarte y decir no hay, no. O sea, si tú cierras totalmente las puertas, solamente buscas la confrontación, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Porque además hemos tenido un gobierno que si bien ha sido absolutamente... ha generado pues una Bolivia diferente, no lo podemos negar, no lo hemos de negar. Evo Morales ha sido el único presidente que ha venido desde abajo, que ha abierto espacios, no solo para él, sino para otros indígenas. Y no le vamos a negar todos los méritos que ha tenido. Nos hemos convertido en un país del que se sabía. Antes yo cuando iba a Japón me decían, es de Bolivia. ¿De Libia? No, Bolivia. Ahora viajo y me dicen, Evo Morales. Algo ha hecho, pues algo ha hecho. El problema es que el MAS es como Roma, es como el Imperio Romano. Nos ha impuesto una hermosa Pax Romana, hemos tenido una paz, que era eso lo que hacía Roma, ¿no? Conquistaba una nación, les daba paz y todo el mundo feliz, y por eso no se quejaban, y por eso no nos hemos quejado, porque ya se veía ciertas cosas, ¿no? Santos Ramírez, como que ya, ¿qué pasó? Pero no decíamos nada porque estábamos subiendo económicamente y estaba todo muy bien, pero luego empiezan a surgir estos otros escándalos y la gente recién se levantó. Y el problema es que tampoco se han forjado nuevos líderes. O sea, ¿quién va a entrar? Bueno, va a entrar Carlos Mesa. ¿En qué situación? No tiene mayoría en el Parlamento, es pusilánime, honestamente no tiene carácter. En una oclocracia no puede gobernar un individuo como Carlos Mesa, es un intelectual. Tú me hablas de reconstrucción, Me dices, Carlos Mesa no podía gobernar porque es un intelectual. Claro. ¿Cómo ves en este momento la situación? ¿Cómo la ordenarías, digamos, para tener por lo menos paz social y fe en que Bolivia va a tener una gobernabilidad, por ejemplo? Dicen que lo justo siempre es que ninguno de los dos lados esté completamente contento. Si tú los ves así a ambos bandos felices, algo pasó. A uno de los dos más feliz que el otro, algo pasó. Entonces me parece que por el momento tendrían, que ya está pasando lo de la auditoría, ¿no es cierto? Se está haciendo, aunque Mesa no haya aceptado, probablemente se va a cumplir, veremos qué respuesta. En base a las respuestas que hayan, se puede armar algo. Si es que se dice que la elección era correcta y que no ha habido errores, tendría que mandarse a segunda vuelta. Es mi proposición, porque ahorita está abierta todo. Perdón por meterme, no quiero contradecirte. ¿No? Claro. Es porque, no sé, yo no estoy, digamos, de acuerdo, pero ¿y qué vas tú a eres hacer? la invitada. Claro, pero plantéate esto, si la OEA va a abrir y va a decir que la elección estaba correcta y que no ha habido vicios de nada, ¿qué haces? Toda la gente va a salir a decir, la OEA, ya hemos dicho, no creíamos, claro. Almagro, y luego vendido, la gente va a salir a las calles y se va a sacar la mugre con la otra gente igualito, que dice que sí. Es empantanamiento. ¿Qué? Cambio, si se manda a segunda vuelta y la gente acepta la segunda vuelta, que es una opción, tendríamos unos meses de calma para ver qué pasa en la segunda vuelta. Y viene vuelta. otra gente y dice, pero claro, segunda vuelta sería como que aceptar lo que los de atrás hicieron mal, digamos, ¿no? Y aquí... Por eso no me metí a política, porque es una cosa muy difícil. Y en realidad... A ver, ¿cómo funcionaría mejor el país? Me dices, entre los dos perdiendo, ¿cómo sería eso? Está empezando no sé, ahorita lo único que queda es, según yo, segunda vuelta, digamos. Segunda vuelta, que no sé quién ganará, ahí hay que ver, nos da un tiempo de tranquilidad. ¿Vos te imaginas a Mesa en la presidencia? Ya lo he visto, pues, en la presidencia. A ver, no, lo has visto en la vicepresidencia. Bueno, presidente no lo he un tiempito visto, presidente. Chiquitito. Yo llegué acá cuando Pero era ahora, presidente. ¿te lo imaginas a Carlos Mesa presidente? Sí. ¿Qué crees que pase con Carlos Mesa presidente? Lo van a sacar.
no va a funcionar porque estamos en oclocracia. Mesa no es un líder. Tú tienes que pensar en los líderes no porque te gustan, no porque son guapos, no porque es hermoso y es macho. Tienes que pensar en los líderes para el momento que estamos viviendo. ¿Por qué dices que lo van a sacar? No, porque es débil, es pusilánime. Porque él nunca... El problema aquí es que tiene que aprender a transar, ¿ves? Porque hay movimientos sociales. Están los cocaleros, están los mineros, están los comerciantes, están los transportistas, están los indígenas. Entonces el Mesa, ¿qué va a hacer? ¿Va a ir a hablar con ellos uno por uno? ¿Qué va a hacer? ¿Les va a ofrecer plata? ¿Les va a ofrecer cambio? Encima que no se identifica con ellos, Mesa. No lo hace. No les va a hablar. ¿Y qué va a pasar con Evo presidente? Bueno, vamos a seguir con lo que estamos, ¿no? A mí, yo te digo, yo aprecio muchísimo al presidente. Me parece además que tiene colaboradores que son admirables. Admiro muchísimo a Manuel Canelas. Creo que Canelas es la luz al final del túnel. Es un tipo que sabe las cosas, te habla con sentido. O sea, al punto de que se burla del Carlos Mesa, que es una persona muy inteligente, y Canelas se burla, ¿no? Le dice, no es nomás decir, hay un conjunto de elementos. Entonces es alguien que se destaca mucho. Lo malo de Canelas es que no es indígena. Y ahorita la gente, pues una gran mayoría no está saliendo a las calles porque se identifica con él. Ok, ahí, para terminar esta conversación étnica, que está muy nutrida. Tienes a Evo y tienes a Mesa. Prácticamente con una población dividida. O sea, ninguno de los dos sacó 50-50, no quiero decirte eso, pero decíamos aquí que con 40 o 30 no se puede pues gobernar, porque tienes un 60 que no sabes si te va a apoyar o no te va a apoyar al final, ¿no? Pero tienes estos dos actores principales, ¿cómo los colocarías? Evo se tendría que quedar nomás de presidente, si quieren paz. Pero toda la vida hemos luchado, hemos sido así, ¿no? O sea, ya no, que esté nomás, que haga nomás, estamos bien. Si quieren un cambio tendrían que sacar a los dos. Pero el problema es quién entra. Es que es lo que dijo el Goni, o sea, el pinche Goni tenía razón. No cambiamos porque el problema somos nosotros. ¿Ves? Es como cuando te tocas, me duele, me duele. ¿Por qué? Es que tengo el dedo roto. O sea, estamos creyendo nosotros. Me duele la cara, me duele la frente, me duele el brazo. ¿Por qué me duele todo? El problema no es tu cuerpo, el problema es que tienes el dedo roto. Exacto, ¿no? Entonces, no estamos dándonos cuenta que como sociedad somos ingobernables, somos mediocres, discúlpeme, pero lo somos. Yo he vivido en Japón, el país que la gente se pasa la vida aprendiendo. Aquí, soy indígena, mírenme, aprenda Aymara, no, me da flojera. O sea, nos encanta ser poseros, nos encanta el discurso, pero en realidad no nos educamos, no aprendemos. Si estuviéramos educados, entenderíamos las cosas mejor, dejaríamos el racismo, porque una vez que te educas, dejas de pensar en racismos, dejas de pensar en discriminación. Ahora entiendo por qué no aceptaste ser diputada. Sí, no, es horrible, me estaría peleando y no, lo mío es el arte y además la educación. Porque tú das para más, Sayuri Loza, muchísimas gracias. Sabes que siento una pena profunda de que el tiempo se haya acabado, pero sabes que realmente nutritivo lo que nos has dicho. Escucharte, aprender de ti y respetarte también en tus criterios. No sé si serán los correctos, nuestro streaming ahora porque deben haber a favor y en contra un montón, pero bueno. Siempre. Es lo que va. Y yo insisto, o sea, no se trata de que yo tenga la razón, hágame caso, es que yo tampoco sé, tampoco sé la respuesta, es decir, yo no les voy a vender y no les voy a mentir, ahí está el problema, que aparecen cuates, yo tengo la respuesta, mírenme, esto vamos a hacer. Al final le diré algo, no es así. Los medios de comunicación somos responsables de muchos líderes que hay en la sociedad, líderes entre comillas, ¿no es cierto? O sea, y los medios de comunicación. Porque los traemos, los exponemos, les damos, digamos, la palestra y demás. Otra cosa es reconocer a la gente que tenga el potencial. Sayuri, das para más que diputada. Muchísimas gracias por venir, te agradezco. Ha sido una tertulia muy buena. Es un placer, por favor, lo importante es mantener la calma. Sí, señor. No nos olvidemos que todos tenemos responsabilidad de nuestras almas, aunque sean mortales o inmortales, para que nos recuerden, ya sea como destructores o como constructores, de nosotros depende, estemos en el bando que estemos. Sayuri Loza. Es ella, la combinación de esos genes. Carlos Palenque, Remedios Loza. Mira tú, wow. Que no te moleste que siempre alguien tenga que presentarte como la hija de Remedios. Ya estoy acostumbrada. Es como los ganadores del Oscar. Es como los ganadores del Oscar, ¿no? El actor fulano de tal, ganador del Oscar y está. ¿Quién pone en su currículum eso, por ejemplo? Tienes que ponerlo en tu currículum. No, yo te dije que me pusieras fangirl de Sandor Clegane y no me has puesto. Y eso es lo que soy yo.
Oficialmente no hay segundo aguinaldo. ¿Verdad, viceministro? Oficialmente no hay. ¿Salieron así a decirlo ya como gobierno? Sí, no. ¿Perdón? Sí, ya. El INE. Ah, bueno. Nosotros dijimos, el INE ha lanzado esta cifra, ¿no? Pero dijimos, estamos esperando una comprobación de qué va a decir el gobierno. Entonces el gobierno se está apoyando en el INE para hacerlo de manera oficial. No va a haber segundo aguinaldo. Lo explica el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros a la vuelta en AM. No es solamente la cifra, hay más porqués. Volvemos enseguida, amigos. Continúen con nosotros acá en Fides. Seguimos en la denuncia, seguimos recibiendo ataques a nuestras redes sociales. Miren ustedes, les voy a mostrar mi página principal, yo la tengo aquí, siempre publicando el tema de las noticias y el tema de las opiniones. Y dice acá, se impusieron límites a John Arandia, periodista. Su página ha sido bloqueada, dice, para compartir links. El tema es que ya no estoy compartiendo links. Miren, y siguen las restricciones. Ahora, supuestamente, el límite de la restricción terminaba hoy, a las 7 de la noche. Ahora lo ampliaron hasta el 6 de noviembre a las 17:37 minutos. Y lo volvemos a decir, la guerra está contra las redes sociales, contra periodistas, contra páginas de noticias, contra periódicos online. Pero aún así, seguiremos. Quiero darle la bienvenida al señor Omar Yujra, es el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros. Viceministro, bienvenido, buen día, un gusto. John, muy buen día, un saludo cordial a todos los televidentes de Fides TV y bueno, en este programa AM. Yo no sé si sentirme, no diré feliz, pero en el marco de un sentimiento de conciencia, por lo que dicen los empresarios, por un lado, de que no debería darse el segundo aguinaldo por todo lo que representaría para ellos, o sentirme triste porque no voy a recibir segundo aguinaldo. Entonces yo creo que hay ese cruce, ¿no?, para un periodista. La gente, sin embargo, afuera está, ¿cómo no va a haber segundo aguinaldo? Cuénteme, viceministro. Mira, John, para tener un panorama completo, antes de ayer el INE sacó un dato que corresponde al cálculo del crecimiento económico de julio del año pasado a junio de este año, con un 3,38%. El decreto 1802, que establece el pago del segundo aguinaldo cuando la economía crece por encima del 4,5%, que no es de este año, no es del año pasado, viene ya desde la gestión 2013, establece justamente eso, ¿no?, de que se pague el segundo aguinaldo de los 12 periodos, 12 meses anteriores para ver si se paga o no este segundo aguinaldo. En este caso concreto, no se cumple este dato y por tanto no habría el pago. Pero perdón, hay un paréntesis, esto ya es oficial. Sí, esperamos, yo les soy sincero, que salga alguien, no sé si el presidente, no sé si el ministro de Economía, alguien a decir oficialmente el gobierno dice que no va a haber segundo aguinaldo, pero no. Lo que pasa es, John, nuevamente, el decreto establece que se paga cuando hay crecimiento por encima del 4,5. Ahora, no hay ese cálculo, ¿no es cierto? Sale 3,38%, es lo que se ve, se nota, como dicen, Claro, ¿no? pero es que yo me refiero a alguien saliendo a decirlo. Así como dicen, hemos alcanzado el crecimiento de 4i y va a haber segundo aguinaldo, nos salieron a decir que no va a haber segundo aguinaldo. Todos los años, John, en el presupuesto general del Estado, cuando se aprueba en la Asamblea Legislativa, se tiene una proyección de crecimiento. Esta proyección de crecimiento es lo que buscamos encontrar durante toda la gestión, ¿no es cierto? Hacemos todos los esfuerzos para que se cumpla esto y, bueno, y la población se pueda beneficiar del segundo aguinaldo. Lo que te quiero mostrar acá es que cuando tú decías debemos sentirnos tristes o alegres, aquí hay un elemento muy importante desde una mirada objetiva. El crecimiento de la economía, básicamente, en todos los sectores ha tenido un buen comportamiento. Sigue creciendo la economía, principalmente por tres rubros importantes. Uno, la agropecuaria que tienen ahí. Segundo, el tema del comercio, establecimientos financieros y, bueno, también la manufactura. Todos estos elementos hacen a lo que es el motor interno de la economía, es decir, la demanda interna. Solamente el caso de hidrocarburos, que ahí aparece con un menos 20%, es el decremento más grande que hemos tenido en el sector, John.
Y aquí me permito hacer una aclaración. Dicen, seguimos dependiendo de los extractivos, y no es así. Los extractivos en la participación de la economía solamente representan el 11%. 5 fracción el tema de hidrocarburos y la diferencia está en minería. Ambos sumados solamente es el 11%. Manufactura representa el 18,8% en la economía. La industria agropecuaria representa alrededor del 14% y bueno, están en los diferentes sectores. Entonces el tema de los extractivos es solamente el 11%. Pero es prácticamente lo que ha jalado a que no haya el crecimiento que estábamos esperando. Aquí hay un elemento importante y gracias por la pregunta, John. Si me permites también con este cuadro, ¿qué es lo que ha sucedido? Tú sabes muy bien que Argentina no la está pasando bien. Ahí sí hay una verdadera crisis. Hay una crisis principalmente por el tema de la disminución de su demanda, ¿no es cierto? Acá ha disminuido alrededor del 28,2%. Esto debido principalmente a que ha habido devaluación en la Argentina. Ha habido incremento de las tarifas en cerca de 5.000%. John, en este momento la gente, en el caso de los créditos, está pagando por encima del 100%. La tasa mínima del Banco Central de la Argentina está alrededor del 70%. Entonces, ahí sí hay una verdadera crisis. En el caso del Brasil también ha habido una reducción, ¿no?, de las nominaciones de gas, en este caso del 30,6%. Básicamente, esta disminución abrupta por parte de estos dos países, que son nuestros principales socios comerciales en el campo del gas, ha habido esa disminución en el sector de hidrocarburos. Me está diciendo que estamos en esta crisis de los hidrocarburos porque a Argentina le está yendo mal. Principalmente, precisamente por la menor demanda que hay de estos dos países, ¿no? Argentina y Brasil, y obviamente eso se refleja en los números. ¿O es porque los hidrocarburos ya no están como estaban antes, digamos? No tenemos hidrocarburos. No, hay un dato importante, John. Si nos fijamos los datos de la producción en estos últimos meses, ha habido un repunte. Esto estamos hablando del cálculo al primer semestre. Estos meses que estamos viendo, hay un repunte de la producción y hay un repunte de las nominaciones también, tanto de Brasil y la Argentina. No es lo máximo, pero ya hay una recuperación. Es decir, lo que ha sucedido del año pasado, de julio del año pasado a junio de este año, se ve por ese deterioro de estas dos economías, principalmente por el tipo de medidas y políticas que han desarrollado en los últimos años. Otro aspecto importante, John, si no consideráramos esto y vemos todos estos sectores con cifras azules, con cifras positivas, quiere decir que la economía hubiésemos crecido por encima del 5%. ¿Argentina es el responsable de que no haya segundo aguinaldo? Básicamente las 12 economías son las que no han podido demandar lo que se establecía y bueno, tenemos estos datos. Bueno, Macri te odiamos, ¿no? Por tu culpa no hay segundo aguinaldo. Pero a ver, viceministro, yendo en esta tabla, me llama mucho la atención de que estos factores que son parte de la evaluación del crecimiento en nuestro país estén ordenados de esta manera. El primer sector que determina un gran crecimiento en la economía boliviana sigue siendo la agropecuaria. En el periodo que estamos midiendo, ¿no? De junio del año pasado a julio de este año. Así es. Y en este caso concreto, al primer semestre de este año, agropecuaria ha crecido en un 7,1%. Pero no estamos hablando del campesinito que tiene su hectárea, digamos. Estamos hablando de Santa Cruz. Estamos hablando de soya. Estamos hablando en general de todo el país, John. Desde el pequeño productor hasta el grande productor. El Producto Interno Bruto, no te olvides, John, que establece y que constituye todos los sectores, grandes, medianos, pequeños. Somos un país agropecuario entonces, al menos en esta etapa de medición de un año. Como te decía, en esta parte lo que ha crecido más es agropecuario. Wow. En el contexto, en la torta grande de lo que es el Producto Interno Bruto, la participación mayor es de la manufactura. La industria manufacturera representa el 18,8%, seguido de la agropecuaria con alrededor del 14,2%. El comercio es el segundo. Cuando hablamos de comercio como segundo factor de crecimiento en Bolivia, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Exportaciones? Que en este periodo el comercio hay diferentes, como hablábamos del tema agropecuario, tanto grandes, pequeños y medianos, el comercio en general, comercio minorista, comercio mayorista, el comercio en general, ¿no? Y esos son los
todos los sectores que están relacionados a la demanda interna. Ahora, es importante también señalar acá, John, si este dato es bueno o es malo. A ver. A nivel internacional, hemos hablado ahorita de la Argentina y de Brasil, pero a nivel mundial, le vamos a llamar, hay un problema que todavía no se ha solucionado, el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Esta guerra comercial se da básicamente por dos aspectos. Uno, la guerra de aranceles. Uno sube aranceles, el otro sube aranceles. Otro tema, el tipo de cambio. El tipo de cambio entre estos dos países. Uno devalúa, el otro devalúa. Entonces, está ocasionando problemas a nivel mundial. Los organismos internacionales han disminuido sus proyecciones de crecimiento tanto de la región, de la economía mundial, de los países desarrollados, en fin. Pese a este contexto, John, con este crecimiento que estamos registrando al primer semestre, Bolivia se mantiene en el primer lugar. Economías que estaban con un crecimiento interesante, como es el caso de Paraguay, por ejemplo, aquí si la cámara me acompaña, Paraguay registra un dato negativo, es decir, un decrecimiento de menos 2,5%, ¿no es cierto? Después, Argentina, obviamente, sabemos el camino por el que está yendo, y Brasil prácticamente con un crecimiento cercano al 1%, menos del 1%. Y otras economías, como el caso de Chile, 1,8% o el Perú, 1,7%. Entonces, no hay una perspectiva de crecimientos en la región mayores a lo que tenemos en este momento. Aún creciendo al 3,1%, Bolivia se sigue manteniendo en el primer lugar, ¿no? Ese es un elemento importante, John, y por tanto, pese al contexto internacional, nuestra economía continúa creciendo principalmente por la demanda interna. Viceministro, en tercer lugar están los establecimientos financieros. Decían que los bancos estaban muy bien, que ganaban muy bien. Había un auge del tema del negocio financiero en el país. Esto de que estén en tercer lugar en el tema de los factores que determinan el crecimiento en Bolivia, ¿no nos está diciendo que el negocio bancario está bajando? No, porque esto solamente refleja, como te digo, John, un periodo. En este momento, la principal política que está haciendo crecer la cartera de créditos está relacionada a la cartera regulada, que es básicamente vivienda de interés social y la cartera productiva. Principalmente la cartera productiva, porque ha beneficiado esto, John, a los productores con el tema de las tasas. Antes, y eso hablábamos en algunas reuniones con sectores productivos, los bancos les cobraban 36, 48%, ¿no? Hoy en día el crédito productivo está alrededor del 7%, ¿no? Entonces es algo cualitativamente distinto y que está ayudando a la economía justamente en los emprendimientos productivos. A ver, ¿cómo les está yendo a los empresarios en el país? Porque uno de los criterios que se esgrimió, ellos levantaron sus voces de protesta, bueno, siempre cuando se iba a pagar el doble aguinaldo, era que las cosas no andaban bien, que eran muy machos los que se animan al tema de hacer negocios en el país y que el segundo aguinaldo iba a hacer que se despida mucha gente, que iba a poner en crisis. Se han cerrado muchas empresas que no han sido fuertes por el tema del segundo aguinaldo, eso es lo que tenemos en información. Pero salía siempre adelante el presidente, decía un momentito, o sea, los empresarios les está yendo bien, ahí tienen la plata, ahí tienen todo, y por lo tanto, métale el segundo aguinaldo, pese al grito de los empresarios. Y al final se paga el segundo aguinaldo. Estamos hablando de que este porcentaje que se ha alcanzado de crecimiento nos dice que a las empresas y las industrias no les ha ido tan bien en este periodo de análisis. Aquí hay un elemento muy importante, John, que es preciso que aclaremos. Por ejemplo, cuando se lanza el decreto 1802 del 2013 para el pago del segundo aguinaldo, ese momento los empresarios obviamente no han estado de acuerdo, y en realidad nunca han estado de acuerdo con el pago del segundo aguinaldo, ¿no? Se pagó el 2013, el 14 y el 15, no se pagó el 2016 y el 2017. ¿Qué quiere decir? Que ellos atribuyen, como tú señalabas, al tema del segundo aguinaldo, pero esto es una falacia, John, porque si me acompañan las cámaras acá también, este es el crecimiento de las empresas, el número de empresas que hay en el país. El 2005 solamente teníamos 64,000 empresas, a junio tenemos 320,000 empresas. En una economía, John, en cualquier economía, hay empresas que se cierran y hay empresas que se abren. Si vemos acá,
en esa parte, se han cerrado 4.191 empresas. Y uno diría, sí, se está cerrando empresas, ¿no? Pero eso es una parte de la película, John. ¿Cuántas empresas se han creado en el mismo periodo? 9.700 empresas. ¿Qué quiere decir esto? Más del doble de lo que se cierra. ¿Qué clase de empresas necesita? Hay de todo tipo, John. Empresas productivas, de servicios, hay empresas SRL, sociedades anónimas, hay empresas unipersonales, en fin, todo el espectro de empresas que tienen su certificado, y esto también nos muestra de que poco a poco, con el crecimiento de del número de empresas en el país, la informalidad también va a ir reduciendo. Ahora, ayer, John, si me permites, lo escuchaba al señor Óscar Aceñas, que fue presidente del Colegio de Economistas de Bolivia en los años 90, haciendo referencia al tema de que, estaríamos en crisis, lo he mostrado con cifras. Y que se viene una crisis económica. Eso lo han dicho prácticamente 13 años, John. Para ser honestos, ética y profesionalmente uno debería reconocer cuando comete un error. 13 años decir el mismo discurso de que va a haber crisis y no ha llegado tal crisis, ¿no? Por el contrario, en nuestros países vecinos estamos viendo una verdadera crisis. Señalaba el tema de la deuda, que nos endeudábamos. ¿Y por qué nos endeudábamos si estamos bien? Plata. Aquí hay un elemento, John, que también hay que ver las dos caras de la moneda. El crecimiento de la deuda, que se ha duplicado de 5.000 a 10.000 millones de dólares, es una parte de la película. La otra parte es del tema de los ingresos. Los ingresos se han cuadruplicado en términos de lo que es el Producto Interno Bruto. De 9.000 millones a 40.000 millones. Hemos multiplicado por 4 los ingresos del país. Entonces, haciendo referencia a una persona, John, tú cuando vas al banco, el banco no te va a prestar dinero si tienes menos ingresos. ¿Cuándo le presta el banco un crédito? Cuando tiene respaldo financiero, ¿no es cierto? En las economías pasa prácticamente lo mismo. A nadie que está desempleado, a nadie que tiene bajos ingresos, un banco le va a querer prestar recursos. En cambio, cuando un banco ve que la persona, la familia, tiene ingresos, genera recursos, etcétera, entonces va a ser susceptible de mayores créditos. Claro, pero el tema es aquí, ¿para qué te prestas? Exactamente, y viene esto, John. La deuda, a diferencia del pasado, John, no contratamos deuda para el pago de sueldos o pago de aguinaldos, ¿no? Más bien hoy estamos discutiendo si va a haber segundo aguinaldo o no. Antes nos prestábamos dinero para pagar sueldos y salarios. ¿Qué hemos hecho con la deuda en los últimos años? Principalmente los componentes siguientes. Infraestructura, un 41% está destinada a infraestructura. Todo lo que viene a ser carreteras, otro tipo de cosas. Otro componente, el multisectorial, básicamente son programas de agua, de riego, etc. Y en realidad todos estos componentes, salud, educación, comunicaciones, energía, agropecuario, fortalecimiento institucional, saneamiento básico y otros que están relacionados también a programas y proyectos de inversión, ¿no es cierto? Es a donde estamos destinando nuestros recursos. El tema es que, a ver, tenemos plata, pero no nos alcanza para lo que queremos hacer. Exactamente. Entonces nos prestamos plata de afuera. Así es, El tema es que quedamos endeudados. John, siempre y cuando tú hagas una inversión correcta, ¿dónde vas a ver los resultados? A futuro. Es lo mismo que en una familia. Te decía, si tienes unos ahorros ahora, pero quieres comprarte una casa, ¿no es cierto? Vas a tener que ahorrarte toda una vida para poder tener una casa. Claro. En cambio, puedes ir al banco con las condiciones actuales, puedes sacar el crédito para la casa y ir pagando de a poco, claro, ¿no es cierto? El beneficio es lo que te va a quedar. Claro, pero viceministro, cuando uno se va a prestar plata, dice, ¿sabes qué? Yo no quiero de la noche a la mañana tener un edificio de 20 pisos o de 50 pisos y endeudarme pues hasta la cabeza, ¿no? Y dice, a ver, empezaré por un departamentito, si me va bien, ir al segundo, ir al tercero, porque muchos de los criterios que se esgrimen en este momento en las sociedades nos están dejando endeudados, es decir, es mucha plata la que nos estamos prestando, eso es lo que dice la gente. Sí, y aquí eso es por un tema del mal análisis y de la cobertura que dan a ciertos economistas que tienen una posición sesgada respecto a la economía. ¿Cuándo estaríamos mal, John? Y esto nuevamente a una relación de familia. Si tus ingresos no cubren
tus gastos, si tus ingresos no cubren el pago de la deuda, ¿no es cierto? En este momento la relación deuda-Producto Interno Bruto alcanza alrededor del 24%. Supongamos 25% para redondearlo, John, ¿sí? El nivel mínimo o el nivel máximo, si tú quieres, para poder endeudarse, los organismos internacionales dicen que debería estar en el orden del 50%. En el caso de Europa, ¿no? El Tratado de Maastricht dice incluso más, el 60%. Nosotros estamos alrededor del 25%, ¿no es cierto? Economías de la región, John, están con alrededor del 30-40%. Entonces quiere decir que nuestra deuda externa es baja, ¿no es cierto?, en relación al Producto Interno Bruto. Por eso es que te decía, hay que ver cuánto debemos, pero también cuánto tenemos de ingresos. Aquí viene esta pregunta. ¿Tenemos una deuda entonces controlada en el país? ¿Cómo vamos a pagar esto que nos estamos adeudando como país, como Estado? Un elemento importante, John, y que también el señor Aceñas señalaba ayer, que está referido a si generamos o no generamos ingresos los bolivianos. Hemos señalado de que el Producto Interno Bruto ha crecido en 4 veces, y esto se ve reflejado también en la composición del financiamiento de la inversión pública. Cuando no teníamos ingresos, John, el 70% de la inversión pública era financiada con recursos externos, ¿sí?, créditos. Y solamente el 30% se financiaba con recurso interno. Hoy en día, lo que viene del sector externo solamente representa un cuarto, es decir, alrededor del 24%. Y el 76% está financiado con recursos internos. Es decir, ¿de dónde viene la plata? De lo que nosotros mismos generamos. Por eso es que le damos énfasis a la demanda interna. ¿Tenemos deuda controlada? Así es. ¿Que podemos pagar? Así es. Como te decía, estar en un 25% redondeando hace de que Bolivia está en uno de los países con menor deuda en Latinoamérica, John. Ok. Eso significa que se va a mantener una estabilidad, por lo tanto, una anunciada y un rumor de que puede haber una crisis económica el próximo año no es. No, como te digo, o sea, desde que el presidente Evo entró al gobierno en el 2006, tú recordarás, John, ¿qué es lo que decían? Que no iba a haber inversión, ¿no? Que no iba a venir inversión. Incluso decían que sobre las cosas que tenían las personas, si tenías 2 casas te iban a quitar uno y iban a... ¿no? Todas esas cosas han ido difuminándose en los datos reales, en los hechos reales, y no solamente por lo que dice el gobierno, sino cómo lo reconocen a nivel internacional. ¿Estabilidad, no crisis? Tenemos, John, todas las condiciones para seguir creciendo, y estamos apostando al tema real, al tema del crecimiento de la producción real, relacionado principalmente al tema agropecuario, el tema de la industria manufacturera y también el turismo, John. Son 3 elementos que estamos apuntando en el corto plazo para mejorar todavía más la economía. Ok. No quiero jugar de adivino, pero me imagino que la COP ya se viene diciendo que no van a permitir que este año no se pague el segundo aguinaldo, ¿no? Ya han habido algunas palabras en ese sentido. Me imagino que mucha gente estará descontenta con esta medida. ¿Cómo le van a responder a esa gente que estaba contando con un segundo aguinaldo? Como siempre lo hemos hecho, John, desde el que salió el decreto 1802 hay una normativa que está vigente y que el pago del segundo aguinaldo se aplica solo cuando hay el crecimiento por encima del 4,5%. Ok. Omar Yujra, viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, muchísimas gracias. Es muy bueno siempre conversar con una autoridad con una alta altura comunicacional. Gracias, John. Muchísimas gracias, viceministro, y gracias por estar con nosotros. Amigos, son las 11:32 minutos, 11:32. Leeremos algunos comentarios en algunos instantes que están llegando a través de nuestra transmisión streaming en el Facebook de la página Radio Fides de Bolivia. Allá transmitimos el programa todos los días. Les agradecemos a los más de 1000 que continuamente nos están viendo en todas partes del mundo. Estamos muy emocionados además. Por eso imagínate qué linda la gente gasta sus meguitas para ver el programa, ¿no? Qué cosa más linda, qué cosa más linda. A la vuelta, cada vez más abogados se ponen al servicio de los que están siendo detenidos en este momento por el tema de las movilizaciones. ¿Por qué son detenidos? ¿De qué se les acusa a los detenidos? ¿Cómo logran sacarlos? Conoceremos aparte de este cuerpo colegiado jurídico a la vuelta aquí en Fides. Acompáñenos, por favor. Gracias por estar con nosotros. Estamos en condición de informarles que hay un trabajo bastante denodado de un grupo de profesionales jurídicos que
se ha dado la tarea de asistir a quienes en las últimas movilizaciones han terminado detenidos. A la cabeza está el doctor Israel Centellas, presidente del Colegio de Abogados de Bolivia, a quien le agradezco por estar con nosotros unos minutos. Presidente, un gusto tenerlo aquí y gracias por estar en Fides. No, muchas gracias a ti, John. En realidad para nosotros es muy bueno tener estos espacios para que la sociedad en su conjunto sepa cómo están yendo estos procesos, porque de muchas familias, de muchos ciudadanos deben estar sus familiares en este momento a querer tener una noticia sobre estas personas que están detenidas. ¿Se tiene una contabilización de cuántos son los detenidos por la policía en estos últimos sucesos? Ayer específicamente se fueron 6 detenidos. ¿Ayer 6? 6. 4 salieron porque se generó arresto nada más y 2 están como aprehendidos en este momento. ¿Cuál es arresto o detención? ¿Cuál es la el arresto es cuando tienes 8 horas máximo de detención como tal y después sales directamente. Y a la aprehensión es cuando el Ministerio Público va a iniciar una investigación sobre el actuar de esas personas, ¿no? Okay. Entonces 2 personas en este momento se encuentran aprehendidas. Algunas imágenes que son utilizadas como apoyo, ha sucedido ayer en la movilización después del Cabildo. Vamos a poner un poco de audio, por favor, a estas imágenes. Mira que la mayor parte de la gente marcha pacífica, no quiere esta clase de violencia, pero siempre hay un grupo. A ver, yo quiero entender por qué lo hacen. Mucha gente dice son infiltrados, son gente que está yendo para hacer el tema de la violencia. Realmente es el enojo con las conductas que se están adoptando por parte de los protagonistas de esta historia, este momento que está viviendo el país. ¿Cómo leemos estas imágenes, doctor Centellas? No, es una agresión directa hacia una autoridad policial y obviamente la sociedad tiene que entender de que ellos están cumpliendo un rol. A lo mejor hay una malinterpretación porque yo lo he vivido también, hay ciertos lugares y ciertos sectores que estamos prohibidos hasta de ingresar a ciertos lugares. Me ha pasado hace 2 días donde me pidieron hasta carnet, mi credencial y prácticamente querían saber todos mis datos para pasar a un determinado lugar. Y cuando posteriormente veo a toda la gente pasando sin ningún problema a la Casa del Pueblo, entonces o si la policía se va a comportar de forma imparcial, yo creo que va a tener el apoyo de ambos lugares, de ambas ciudadanías que están yendo a favor o en contra de una u otra pretensión. Pero debe existir una imparcialidad de parte de la policía. No puede. Yo veía ayer, porque tenía una entrevista en un medio de comunicación, y me daba un poco de miedo porque había mineros que estaban por ahí, pero tenían la custodia de los policías. O sea, eso me parecía un contrasentido. Y cuando dije, mejor no volver al Colegio de Abogados porque había mucho minero, me iré por la avenida 16 de Julio para irme a mi domicilio. Cuando ya veo los enfrentamientos entre la sociedad con los policías. O sea, de ningún lado la violencia es buena, o sea, y eso te va a traer siempre consecuencias jurídicas. Por eso es que en estos 2 casos nosotros hemos podido hacer un análisis si realmente eran actitudes arteras contra los policías o si necesitaban una ayuda y nosotros darles el respaldo legal, ¿no? Claro, a donde quiero ir, usted ya apunta a buen camino, porque el tema es, usted va con un grupo de abogados a defender a estos jóvenes que están siendo detenidos. Bueno, que me imagino que no son solamente jóvenes. Okay. ¿Qué hay a favor de estos jóvenes cuando algunos de ellos, lo que se ve en las imágenes, son quienes ejercen el tema de la violencia, por ejemplo? No, en ningún caso nosotros vamos a solapar ese tipo de actitudes. O sea, de todos modos ellos van a necesitar un abogado, podrán tener defensa pública, pero estamos yendo en contra de las personas que han sido aprehendidas, tal vez porque estaban de paso, tal vez porque han estado en los enfrentamientos, pero no han realizado ningún tipo de actividades violentas. Y los 2 casos que hemos visto son personas que no pertenecen a este video, porque ha sido viralizado mucho este video, y yo he tenido por lo menos la prudencia de ir y verificar a la FELC para que se vea que realmente estos no tenían que ver con actos agresivos hacia la policía, porque la policía debe respetarse. O sea, eso sí es una institución del Estado, es una institución que representa a la sociedad y obviamente nosotros debemos respetar a la policía. No podemos tomar este tipo de excesos. Y al ver que ellos eran 2 personas, uno de la Universidad Los Andes y el otro que no está en una universidad como tal, hemos podido recolectar de que ellos no tenían ningún tipo de elemento que pueda atribuirse a algún tipo penal, ¿no?
¿Por qué están siendo acusados? ¿Por qué están siendo detenidos? ¿Por qué están siendo aprehendidos? Uno de ellos está por destrucción y deterioro a los bienes públicos, a los bienes del Estado como tal. Y el otro es por un hurto a una radio o a un handy de los policías, pero en el momento de interceptarlo, porque ha sido en flagrancia, no encuentran el handy. En ese sentido, no tienen una evidencia contundente para poder establecer una relación entre el hecho y el bien jurídicamente protegido, que es la propiedad. En ese sentido, pues la fiscal ha ampliado a resistencia a la autoridad, porque obviamente se había resistido a una aprehensión. La persona, sí, pues estaba muy agresiva, me imagino, en ese momento. Yo ya hablé con el muchacho, pues es un muchacho de 23 años, y le dije que, bueno, tiene que haber un respeto hacia la autoridad y obviamente ese tipo de excesos tienen que ser investigados, ¿no? Difícil, ¿no? Leer entre la bronca o verdaderas intenciones delincuenciales, digamos. Sí, pero eso se va a poder establecer a partir de un rehab que se pueda sacar, si es que estas personas son delincuentes habituales o no, para que nosotros también de forma objetiva los podamos defender. Ahora solamente confiamos en la buena fe, porque ellos nos han dado absolutamente todo su relato de los hechos y nosotros tenemos que actuar en consecuencia a lo que hemos sacado como postulado de defender a las personas, pero obviamente no queremos defender a personas que hayan agredido, que tengan una participación dolosa de ir físicamente en contra de la integridad de los policías, o sea, porque ellos están cumpliendo su rol. Pero tampoco puedo en este momento decir de que los policías hayan actuado de forma coherente, porque existen tratados y convenios internacionales sobre el uso de agentes químicos que realmente no se debería utilizar tanto agente químico en contra de otra sociedad. Yo veía niños que estaban con su traje de Halloween por el lugar y estaban pasando, y ellos no tenían nada que ver en el hecho. Es más, yo estaba pasando por ahí a tomar movilidad y no teníamos nada que ver con el hecho. O sea, obviamente podemos tomar posición a partir del respeto a la democracia como tal, pero no estábamos en esa afrenta o en contra de los mismos policías, pero los efectos de los gases, los efectos nocivos igual nos llegaban. Entonces, ahora, ¿están también detenidos o aprendidos por daño al ornato público o propiedad del Estado? Digamos? Uno de ellos que es justamente la destrucción o deterioro de bienes del Estado y bueno, tiene que seguir adelante su audiencia de medidas cautelares, que seguro que va a ser el día de mañana. Porque hoy les han tomado... ¿Qué hizo ese joven? ¿Qué destruyó? Supuestamente estaba al frente del Ministerio de Justicia y había roto unos vidrios, pero para eso hay que demostrar una evidencia como tal, ¿no? Ahora, ¿hay choferes, hay mineros detenidos? No. ¿Hay gente que ha roto vidrios ahí de los autos y todo detenida? No, en realidad nosotros hemos tratado de concurrir ayer a tipo 11:30 más o menos, saliendo de nuestro hogar, pero no se podía acceder. Recién esta mañana hemos podido evidenciar de que han salido los muchachos, los 4 muchachos, y son 2 estudiantes nada más, uno estudiante y el otro es joven, que está ahorita con aprehensión. Pero no hay ninguno más, o sea, en celdas de la FELC, en este momento solamente están los 2, no existe uno más que esté detenido, ni siquiera por otro caso, digamos. Pero nos llama la atención, ¿no? Porque de este lado también debería, del otro lado también debería haber pues detenidos, ¿no? Sí, adicionalmente al incumplimiento que se está haciendo a un decreto supremo sobre el uso de dinamitas, por ejemplo, que se han presentado una acción popular, etcétera. Creo que ha sido desestimada como tal, pero creo que hay que cumplir con la norma, no solamente para uno, sino para todos lados. Entonces, ese incumplimiento de normas nos está generando un caos jurídico donde ya vamos a entrar en una anarquía donde nadie quiera cumplir la norma. Al presidente del Colegio de Abogados de Bolivia, lo denunciamos en este programa, primero que la mayor parte de los detenidos son jóvenes, ¿no? Jóvenes que se les acusa de que al parecer sus universidades les están diciendo vayan a marchar. Se pone incluso un video ahí de la UNSA donde salen y dicen tienes que ir, pero no nos pueden obligar a marchar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, dije, es un ministerio que está haciendo una acusación bastante grave. ¿Cómo se está leyendo esto, doctor? No, yo pienso que la juventud hoy en día ha tomado un protagonismo propio. Yo creo que ya no es un tema ni de partidos políticos, ni del MAS, ni de comunidad ciudadana, sino que la sociedad en su conjunto se ha empoderado del tema para pedir la reivindicación de la democracia como tal.
Muchos lo han estado haciendo de forma pacífica, pero otros con excesos. O sea, eso también hay que verificar, pero no creo que haya ni nota, ni plata, ni nada por el estilo para que los jóvenes salgan. O sea, creo que es de mutuo propio, de propia voluntad que están haciendo. Yo te lo digo en el sentido de que soy docente en la universidad pública y también conozco a muchas personas de las universidades privadas porque trabajo en una universidad privada y veo de que los estudiantes están saliendo, ellos mismos se están articulando, ellos mismos dicen vamos a defender nuestra democracia. Entonces, de por medio no existe la posibilidad de que exista algún tipo de imposición de las autoridades. No son ovejas los jóvenes, ya ellos saben discernir y en este momento te van a decir esto es blanco o esto es negro y van a tomar una posición. ¿Cómo leemos esa cartita? Yo la leí en tono de amenaza a las universidades, ¿no? Que se informe en el lapso de 48 horas que universidades han paralizado actividades, es decir, un momento, bien por las universidades que han paralizado actividades, porque lo han hecho por la seguridad de los chicos, pero además añade que estas universidades estarían empujando a sus estudiantes a ir a estos campos de batalla prácticamente, lo que es pues irrisorio. Es irrisorio, pero además es en contra del derecho de convencionalidad. El derecho de convencionalidad te establece categorías de derechos como tal. El derecho a la vida y el derecho a la integridad personal están por encima del derecho a la educación, porque sin el derecho a la vida y a la integridad personal no vas a tener educación. Entonces, si queremos cumplir los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos para algunas cosas, tenemos que cumplirlo para todo. Entonces ya tenemos un lineamiento a través del derecho de convencionalidad de que por encima de la educación va a estar pues tu integridad o tu vida. Entonces, ¿para qué vas a tener clases si pueden después perder la vida a consecuencia de esto? Tenemos a un estudiante de la Universidad Nuestra Señora de la Paz, que lo he podido conocer de forma personal porque ha sido también mi estudiante, que ha perdido la vista. Entonces, ¿qué va a pasar con esta persona? Se le va a hacer un resarcimiento a través de las autoridades policiales y lo peor, lo más, o sea, para mí, lo contradictorio es que su mamá es policía del joven. Entonces, ¿cómo estará su mamá, o sea, en este momento? ¿No? O sea, yo me pongo a pensar en estos casos de las personas que van, arriesgan hasta su vida, su integridad personal por ir a pedir una democracia, pero no es a través de las universidades. Mejor las universidades yo creo que han generado tal vez un statu quo porque han desmovilizado, porque si sigues teniendo clases tienen un centro donde movilizarse, donde encontrarse y donde salir. De sus clases pueden salir directamente a marchar, a bloquear, a evitar el paso de los vehículos, etcétera. Entonces creo que han obrado de forma correcta, pero sobre todo por la coyuntura que existía. Yo, en los primeros días, cuando no había la posibilidad de suspender las clases de los colegios, por ejemplo, de las escuelas, colegios, etcétera, yo no los demandaba a mis hijos por un tema de precautelar su integridad. O sea, no, a mí lo que más me interesa es su integridad, no me interesa en este momento la educación. O sea, en el futuro sí me va a servir mucho su educación, pero en este momento es su vida o su integridad. Pero claro, hagamos prevención, doctor. Usted es un hombre líder en el tema de los abogados de Bolivia, de los hombres de derecho del país, está representando a todos los hombres de derecho y mujeres de derecho del país. Hábleles a los mayores, a los jóvenes, a raíz también de esta experiencia que están pasando muchos detenidos y aprendidos en este momento. Por favor, doctor Santellas. No, sí, en realidad para nosotros es hasta triste en este momento hablar con los familiares de las personas que están detenidas. Y obviamente la violencia no lleva a ningún lado, ni de un lado ni del otro lado. Creo que debemos generar violencia. Creo que es un momento de pensar en la sociedad, pensar en el Estado, que realmente se respete el derecho democrático que tenemos cada uno de nosotros, pero no a través de la violencia. Creo que también deben de poner sus actitudes los miembros del Estado, del gobierno en este caso, de evitar la confrontación, de que los sectores sociales que han venido acá y que están en la Plaza Murillo, pues vayan a sus sectores, a sus lugares, para que no exista un enfrentamiento entre ciudadanos. Y cualquier tipo de actividad que se realice para poder, en este caso, tal vez resguardar el derecho democrático que tiene la sociedad, pues lo hagan de forma pacífica, una marcha pacífica, que griten lo que deben gritar, pero que no pase a mayores como ha pasado ayer, ¿no? Doctor Israel Santellas, presidente del Colegio de Abogados de Bolivia, muchísimas gracias por acompañarnos en Fides Estrada. No, muchas gracias a ti, John. Mucha gente le agradece por lo que están haciendo los abogados. Le transmito esto, por favor, a usted, de parte de esta sociedad con la cual nos cruzamos todos los días y, claro, aplauden esta labor de ustedes, los representantes jurídicos en el país. Le invito un poquito de agua, doctor, antes de irnos. Claro que sí. 11:52 es la hora.
Semilla Santa. El placer de beber agua. Es de la cascada, orgullosamente boliviana. En 8 minutos, según reza nuestra tradición, llegan las almas de los nuestros. Volvemos después de la pausa para darles un recibimiento como se debe. Ya volvemos. Siguen las movilizaciones en algunos puntos del país. Edwin Urizar nos cuenta lo último desde Sucre. Maestros y más en las calles. Vamos con Edwin. Buen día, Edwin. Desde la capital del estado, a pesar de las fechas festivas que se viene en la tradición boliviana, las movilizaciones continúan en la ciudad de Sucre. Esto a determinación del Comité de Movilizaciones, que ha determinado masificar las mismas. Veo detrás mío, y la gente también puede apreciar, es el magisterio urbano chuquisaqueño que se ha volcado a las calles masivamente, contundente, con una movilización de todos los maestros urbanos de los distritos también cercanos a la capital del estado. Vemos cómo esta marcha arriba hasta la plaza principal. Reiteramos, es el magisterio urbano chuquisaqueño en pie de lucha. A pesar de estas fechas festivas, ellos se movilizan en el centro de nuestra capital. ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, compañeros! ¡Que la lucha es dura! ¡Pero venceremos! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, compañeros! ¡Que la lucha es dura! ¡Pero venceremos! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! Reitero, John, a pesar de las fechas festivas que se vienen en el calendario de nuestro país, las movilizaciones continúan. Esta marcha ha partido desde la zona alta de nuestra capital para llegar hasta la plaza principal. John, vuelvo contigo hasta Estudio Central. Muchísimas gracias, Edwin. Te mando un saludo al terminar esta jornada. Hablamos también de los civiles heridos acá en el programa y no quiero irme sin también enviar y hacerlos presente en este programa de radio y televisión a los policías que también están siendo heridos en esta movilización, ¿no? Según teníamos algo de información ayer, no totalmente verificada, pero se hablaba de alrededor de unos 50 policías que han sido heridos, ¿no?, en estas últimas horas por el tema también de los enfrentamientos. A ellos también hay que hacerlos presentes, ¿no?, en su labor. Pero y para ambos respirar realmente profundo. Llegan las almas, vivimos nuestras tradiciones a medias en todo este conflicto que se está dando en el país, y el deseo y la fe de que este sea un fin de semana donde se puedan pensar, con esta pausita invitada por nuestra tradición, a soluciones que puedan llevar a buen término a la comunión general de nuestra sociedad. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Les enviamos un abrazo a todos ustedes. Ya viene la hora del país en Fides. Un abrazo.